Hola, estimadas y estimados alumnos y alumnas de los grupos 3M1, 3M2, 3M3 de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a comenzar con el primer video clase. La materia se llama Economía. Soy el licenciado Javier Guzmán Velarde. Soy egresado de la Escuela Superior de Economía. También, como ustedes, soy orgullosamente politécnico. Soy de la generación 1968-1972. 68-1972. Así que para mí, pues, y para muchos otros que hay todavía en este país, luchadores, 2 de octubre no se olvida. Yo participé en 1968, no como un gran líder, porque apenas empezaba yo la carrera de economía. Antes se daba en forma anual. Yo entré el primer año y el primer grupo, que se llamó el grupo F. En ese sentido, pues yo era de los que participábamos, de los que iba a botear a los camiones y repartiendo propaganda, y de esa forma participé en el 68 y aprendí mucho en ese sentido. He tenido participación como analista político, económico y social. Soy analista participé en Radiorama, con la agrupación política de la Ciudad de México, llamada Patria Nueva. He participado también en un programa llamado aquí en Radiorama. El programa se llamaba Programa Tiempo Crítico. Participé en Adrenalina Radio. El programa Debate Crítico. Y en estos momentos tenemos otro programa se llama Análisis Crítico. Actualmente estamos en ese. Esto de crítico precisamente porque es una crítica al sistema económico que viene presentando nuestro país, un sistema que desde el 83 es el llamado neoliberalismo, y hemos hecho críticas, hacemos constantes críticas a este tipo de política económica neoliberal, que es el capitalismo salvaje en esta etapa, como es la cuestión del neoliberalismo salvaje,
un neoliberalismo que regresa a los aspectos de lo que fue el liberalismo económico, regresa la libre empresa, en donde no hay participación del Estado, se limita la participación del Estado. Ese es en breve, porque he ocupado cargos en la Escuela Superior de Turismo, como investigador, como docente, asesor de la dirección de la Escuela Superior de Turismo. Entré en el año de 1976 a la fecha, 1976 a la fecha. En septiembre cumplo 45 años de estar en el Politécnico. Tengo amplio conocimiento en la economía. La materia que vamos a dar se llama economía. Economía, y por supuesto la economía que se estudia en todo el mundo es la economía de mercado. Es una economía de mercado. En la escuela de turismo había una serie de materias que son importantes para la formación de los licenciados en turismo, principalmente porque se estudia economía. Se estudia economía porque el turismo es una actividad económica, es una actividad que está contemplada en el sector terciario. Hay tres sectores en la economía: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En el sector terciario se ubica propiamente lo que es la actividad turística, y en unos momentos más, en el desarrollo de este inicio de la materia, vamos a explicar por qué entra dentro del sector terciario el turismo. Aquí pues el sector primario consiste en la obtención de las primeras materias. Aquí se encuentran ramas como la agricultura, se encuentran ramas como la pesca, y se encuentran ramas como la ganadería. En el sector secundario pues es la transformación de estas primeras materias y el sector secundario pues es los servicios complementarios a la producción de bienes y servicios, sean llámense de consumo o llámense bienes de capital. Es
el servicio y vamos a explicarlo. Entonces, en la Escuela Superior de Economía, hablando de la economía de mercado, había distintas materias, empezando con había una materia que se llama precisamente Introducción a la economía. Había la siguiente materia que se llama Microeconomía. La que le sigue, había la siguiente materia, Macroeconomía. Y existía también la materia existe actualmente la materia de comercio internacional. Y otras materias como es el desarrollo regional. Había una materia que se llamaba desarrollo regional. Y otra materia que se llamaba Problemas Económicos y Sociales de México. Problemas esas materias estaban en el plan de estudios y principalmente estas materias estaban en el campo principalmente, pero se les daba a todos los las diferentes trayectorias que ahora se mencionan, que son planeación, agencias de viajes y líneas de transportación, hotelería y alimentos. Estas trayectorias tenían conocimiento principalmente la trayectoria de planeación, porque esto es importantísimo para la investigación. ¿Y qué pasó después? Me faltó decirles que yo participé mucho tiempo también en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, SNTE. Mucho tiempo participé, regreso a la escuela a dar clases. Una situación, regresé porque en el 2019, pues como yo era un participante por mis ideas, siempre muy activo en contra de estas cuestiones neoliberales que empezaron desde 1983, y habiendo puesto a la dirigente del CENTE, que la prendieron porque se oponía a esta mal llamada reforma educativa, y las autoridades ahí, los directivos, no son autoridades, directivos del Instituto Politécnico Nacional, me quitaron mi comisión a la mala y me regresaron eso me hizo que me regresara a la Escuela Superior de Turismo. Estando ahí mismo en la Escuela de Turismo me empezaron a descontar casi más de 15 días de salario, por lo cual tengo puesta una demanda ahí al Instituto Politécnico Nacional.
me regresan y para fastidiarme me hacen estos descuentos y pensando que ellos que mi participación era nada más pues, porque era un grilloso, pero pues, ellos no contaban con la verdad. Si yo participé y me permitían participar, que aunque no era de la misma ideología, me permitieron participar en el sindicato porque soy académico y no contaban con eso, así que eh, pues di mis clases y hasta el momento en base a lo que a mis conocimientos, la política, todo lo que he sido de la política es en base a los conocimientos que me dio el Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente politécnico. Soy un académico, así que pues tuvieron problemas. En el 2019 se vino el movimiento estudiantil y pues ahí fui yo molesto para los directivos porque también pues platicaba con los alumnos y alumnos que les di clase pues estaban politizados en ese momento y participaron en ese movimiento. Eso fue el más grande error que pudieron haber cometido los directivos del Politécnico. Yo soy un académico en ese sentido y por mi parte no hay problema. Pero bien, entonces, a nuestro tema, esta materia de introducción a la economía se eliminó. Esta materia de desarrollo regional, en donde se ve las distintas teorías de crecimiento de los países, se ve el desarrollo, países desarrollados, países subdesarrollados, el porqué, también se eliminó y se eliminaron también esta materia de problemas económicos y sociales de México, y nada más quedaron estas tres materias que son pues a veces demasiado técnicas, demasiadas técnicas, y como los libros también vienen editados, son muy técnicos, y hacía falta precisamente esta materia que ustedes van a tomar ahora. ¿Sí? Se eliminó esta materia, que es el antecedente de estas, para que se entiendan estas tres materias y no se metan de lleno nada más, como sucedió con sus compañeros anteriores, entrar al aspecto técnico y tener muchos problemas de la conceptualización de la economía. Y esta forma de introducción a la economía solamente puede ser entendida desde el punto de vista del materialismo histórico y dialéctico de Carlos Marx, que habla de las cuestiones, cómo aparece la economía desde su principio, cómo van apareciendo a través de las distintas actividades que se van dando en los distintos modos de producción, y también lo que es historia de las doctrinas económicas o historia del pensamiento económico, cómo van surgiendo las distintas teorías y el porqué de estas teorías. Entonces, para esto ustedes van a estudiar economía. Es una materia que yo, al ver que faltaba ahí, cuando regresé, empecé a darles microeconomía, luego macroeconomía, y vi que hacía falta esas materias históricas para que se comprendiera bien qué es la economía y no se entrara así de lleno al aspecto técnico,
porque principalmente estas materias tienen una cuestión técnica. Se estudian las técnicas de producción en este aspecto, cuántos trabajadores utilizar, cuánta maquinaria utilizar, cuántos trabajadores no hay que utilizar, aspectos técnicos que a veces carecen de un alto sentido social. Es por ello que es importante esta materia que van a ustedes a estudiar, que es la economía. Entonces, voy a comenzar a hablar primero de qué es la economía, rápidamente la economía de mercado, y hablar un poco de lo que es la relación del turismo con la economía y la economía con el turismo, porque son importantes. Y de esto vamos a hablar entonces posteriormente, que les di ese panorama introductorio de lo que es la economía de mercado. Les voy a dar la economía desde el punto de vista del materialismo histórico. Entonces comenzamos con este aspecto. Y rápidamente daré esta de la economía de mercado, que es la que van a ver ustedes, pero entendida desde el punto de vista del método del materialismo histórico, y principalmente basado en este gran investigador, filósofo, licenciado en Derecho, y pues economista, un hombre muy brillante, que es Carlos Marx. Donde de acuerdo a Lenin, las tres partes y tres fuentes, tres partes de qué se compone el marxismo, el leninismo, de tres fuentes y tres partes, porque esas son las que va estudiando, y precisamente hizo el libro del Capital, hizo algunas cuestiones como el manifiesto comunista. Este señor que tiene una gran importancia, y sobre todo por los trabajadores asalariados. Principalmente él desarrolló en el tiempo en el que estaba el capitalismo, el inicio del capitalismo, y habla principalmente de los trabajadores asalariados, de los obreros. En ese sentido, el proletariado para él está compuesto de obreros y de campesinos, de acuerdo al desarrollo del capitalismo en esa etapa en que él analizó. Entonces, las tres fuentes y tres partes del marxismo, tres fuentes y tres partes del marxismo es primero la filosofía alemana, con dos maestros que tuvo, Feuerbach
Este señor, un filósofo materialista. Y uno de los más grandes filósofos que ha dado la historia, fue su principal maestro, este filósofo Hegel, que habla principalmente de la dialéctica. De la dialéctica, y que significa movimiento, significa cambios, significa ver el todo para poderlo analizar. Como decía, el que estudia solamente un árbol se va a perder en el bosque. Se necesita toda la interrelación de todos los elementos, y al contrario de los materialistas, muchos materialistas fueron en este sentido, que vienen también de la metafísica, más allá de la física, y que implica no movimiento, sino una situación de equilibrio, una situación de estatus. No hay cuestiones de cambios, no hay metamorfosis en este sentido, no hay cambios como los habla Hegel. Pero principalmente todos los filósofos empezaron desde este punto de vista, fueron idealistas. Pero su principal aportación es la dialéctica. Esta dialéctica que viene de otro filósofo, Platón, dialéctica significa diálogos, el debate, la discusión para poder encontrar la verdad. Entonces esta es la primera parte y la primera fuente del pensamiento económico marxista. La segunda parte fue el socialismo utópico, francés. Socialismo utópico. ¿Qué quiere decir utópico? Utópico es un ideal, pero que no está comprobado, no es una cuestión científica, no dice cómo llegar, sino se habla de un estado de la sociedad, pues, humanista, pero no dice cómo llegar a ese socialismo. Por eso es un socialismo utópico, ideal nada más. Llegar, estos socialistas utópicos surgieron y dieron la pauta también para la revolución burguesa en Francia. Grandes pensadores liberales que dieron el cambio en ese aspecto. Entonces, estas son ideas de lo que tomó también Carlos Marx, y la tercera fuente y parte del marxismo es una crítica con todos estos elementos
crítica a la economía clásica inglesa. Economía clásica inglesa. Estas son las tres fuentes de donde obtuvo sus conocimientos, y son las tres partes que hacen el marxismo de leninista. Lenin fue un discípulo, porque Lenin estudió mucho a Carlos Marx, y fue el que hizo la primera revolución armada en Rusia en 1917. Esas son las tres fuentes pero para criticar la economía clásica inglesa, pues tuvo que estudiar Carlos Marx y sobre todo la filosofía, y no dar las cosas como se dan. Pues hay una gran cantidad de economistas, algunos ven las cosas desde este punto de vista pues más profundo históricamente, pero faltaba esta materia en la escuela, y esta fue una decisión de la Academia de Economía de la Escuela Superior de Economía, que hacían falta estos conocimientos, les hacían falta estos conocimientos a los alumnos para poder interpretar bien y utilizar bien las materias que ya son técnicas. En este aspecto, todas las materias que les hablé, micro, macro y comercio internacional, tienen muchos aspectos técnicos, pero se tiene que ver el por qué, cómo surge la economía a través de la actividad productiva del hombre en las diferentes etapas de desarrollo histórico. Esa es la forma en que se va a entender la economía, y también el porqué de esas teorías económicas, de acuerdo a lo que dice Marx, que las fuerzas productivas y las relaciones de producción son las que van a ir cambiando una supraestructura. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción determinan la estructura económica, y la forma de pensar es la supraestructura, son las concepciones políticas, económicas, religiosas y jurídicas, y las instituciones que lo representan. En ese sentido, esos modos de producción son los diferentes, ya a partir del modo de producción esclavista, son los llamados el Estado. El Estado que iremos comentando cómo se da en este aspecto. Todavía en el modo de producción comunal primitivo, del comunismo primitivo, pues no había un Estado en tal sentido. Entonces podemos hablar del Estado, del sistema, de los sistemas a partir del modo de producción esclavista a la fecha. Esos son los diferentes estados, los diferentes sistemas, y cómo las leyes obedecen a ese tipo de sistemas y van con la clase en el poder, ¿sí? Para salvaguardar los intereses de la clase en el poder. Es el Estado, surgen una serie de leyes, y que vamos a ver cómo se va a dar este desarrollo desde el punto de vista histórico. Y comenzamos hablando primero de lo que es, antes de pasar a esta cuestión del materialismo histórico, vamos a hablar de qué es la ciencia.
¿Por qué una disciplina es ciencia? ¿Por qué la economía es ciencia? Tanto la economía de mercado ¿Podrías pedir unas cosas? como la economía política marxista son ciencias. ¿Y qué es lo que hace, lo que determina que sean ciencias? La ciencia debe de contar primero con una serie de principios y leyes. Tienen que tener un lenguaje propio, el lenguaje propio que lo hace distintivo a otro tipo de ciencias, un lenguaje propio. Así encontramos que un lenguaje propio, por ejemplo, en derecho, se dice una demanda legal, pues es una demanda que un individuo pone a otro individuo. Es un lenguaje propio la demanda, que puede ser penal, civil, sí, una serie de... Y hablando de economía y sobre todo de economía de mercado, la demanda es la demanda de los consumidores, le hacen de bienes y servicios a los oferentes o productores o servidores, en ese sentido, de servicios, prestadores de servicios, esa demanda de bienes y servicios que hace un consumidor o un usuario a un empresario agrícola, un empresario industrial o a un empresario de una empresa turística, un prestador de servicios. Es muy diferente la terminología que se usa en una... Entonces tiene su propia y sobre todo tiene un método. Un método. Y existen dos métodos en la... habiendo la economía de mercado y la economía marxista, existen dos métodos. Tenemos el método del materialismo histórico y dialéctico. Tenemos
tenemos este método de materialismo histórico y dialéctico, que se va a saber cómo surge la economía a través de las distintas actividades productivas históricamente en el desarrollo del mundo. Y la economía de mercado tiene el método, el llamado método, así se le llama, el método científico. Los dos son científicos, porque las dos son ciencias. Esos son los dos métodos que se tienen para la economía del mercado, el método científico; para la economía de política marxista, el método del materialismo histórico y dialéctico, que lo vamos a ver. Primero vamos a comentar el método científico y hablamos después del método del materialismo histórico, que es el que nos va a ocupar principalmente en esta exposición de clases. Y con cómo surgen los principios y leyes y lenguaje propio. Entonces, hablemos primero de este método científico. Este método científico en la economía de mercado y en muchas ciencias, también, tanto como el método del materialismo histórico y dialéctico, se utilizan en los dos tipos de ciencias. Ciencias sociales, donde interviene la actividad del hombre, y ciencias físico-naturales. ¿Cómo se procede en el método científico para la economía de mercado? El método científico parte de una observación. Observa el hombre en ese sentido, en ese método científico, qué está ocurriendo en su mundo, qué está ocurriendo en esos momentos en cuanto a las actividades productivas, y como segundo paso va a ser un planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiere saber? Un planteamiento del problema. Se va a plantear un problema, y para ese planteamiento del problema tiene que establecer, tiene que crear hipótesis. Ve esas hipótesis, por qué las cosas están ocurriendo de tal manera, establece una hipótesis.
hipótesis. Y como parte final va a llegar a una conclusión. Esas las partes de que se compone el método científico de investigación, un método científico de investigación. En todas partes se realiza investigación. Ustedes mismos en este momento van a aprender cómo hacer la investigación, ¿sí?, de acuerdo a los conocimientos que están adquiriendo. En este sentido, esta hipótesis, para llegar a una conclusión, va a ser aprobada o va a ser rechazada. Esta es la hipótesis parecida a la que hacen los señores que a veces se hacen bolas ellos mismos, los procuradores de justicia, que ahora se les llama de otra forma, ahorita se me olvida el fiscales, ahora son fiscales, que son autónomos, bueno, autónomos, no sé de qué, autónomos de quién, son libres. Esos hacen líneas lo que dicen, líneas de investigación. Vamos a estudiar todas las líneas de investigación, si fue por esto, fue por lo otro, y cuál es la verdad histórica. Así dicen estos señores de fiscales ahora, que antes eran procuradores de la justicia de la República. Entonces, esto va a ser aprobado, o sea, va a ser rechazada y se va a sacar una conclusión, y de aquí va a surgir esta hipótesis, se va a convertir en, si es aprobada, se va a convertir en una teoría que va a tener sus leyes, en una teoría. Ya no va a ser una hipótesis, sino va a ser una teoría ya establecida, ya fue aceptada, y se dice, a esto se debe. ¿Y cómo se da en economía esta situación? Pues esto se va a hacer a través de valiéndose de las matemáticas y de la estadística. Aquí se va a valer de las matemáticas y estadística, que la aplicación de la estadística en la economía se le llama de otra forma esta estadística a la aplicación a la economía, se le llama econometría. Econometría. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo pasa entonces a comprobar o aprobar esta hipótesis? Pues esto se hace a través de las encuestas, a
través de encuestas. Aquí, por ejemplo, está el INEGI, está el Banco de México. Hay encuestadores que van a los distintos lugares donde se va a comprobar o desaprobar esta hipótesis. En este caso de la economía, esas encuestas se dirigen al mercado. Primero se investiga. El orden de los factores no altera el producto, pero primero vamos a poner, primero se va con los, se dirigen al mercado con los consumidores. Estos datos que se tienen, se van a ordenar en las tablas y se van a analizar. Se va con los consumidores, se les pregunta cuando el precio de distintos productos sube, ¿cuál es su comportamiento de ustedes? ¿Compran más o compran menos? En este caso dicen cuando el precio sube, consumidor compra su consumo, su compra disminuye. Cuando el precio sube, el consumidor, su compra la disminuye. Cuando el precio baja, el consumidor compra más. Aquí se establece la ley de la demanda. Ley de la demanda. Y esto se estudia en microeconomía, esta ley de la demanda, que dice que la demanda está en sentido inverso al precio. O sea, va en dirección contraria al precio. Si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Es en sentido inverso. Y así se hace la ley de la demanda. Tiene sus propias leyes la economía de mercado. Esa es la ley de la demanda. Con respecto a la oferta,
con respecto a la oferta. ¿Cuál va a haber en ese ordenamiento de datos y sacar sus conclusiones? Cuando yo fui al mercado, ve y dice, va con los oferentes, los que ofrecen, con los productores, con los que ofrecen los bienes y servicios. Cuando un bien, entonces se dirige encuestadores van al mercado con los oferentes y les preguntan cuando el precio sube, ustedes ofrecen más o ofrecen menos. Dice, cuando el precio sube, los oferentes aumentan la oferta. Y les preguntan, ¿qué pasa en caso contrario? Cuando el precio baja, los encuestadores preguntan, cuando el precio baja, ¿qué hacen con sus ofertas? Disminuyen la oferta. ¿Eso para qué? Pues para obligar a que los precios aumenten, ¿sí? Porque es más alta la oferta, entonces hay que disminuir la oferta para que los precios aumenten. Y esto es la ley, se crea la ley de la oferta, que esto se ve en microeconomía, por eso llamada economía de los precios, del estudio de los precios, porque se estudia principalmente la oferta y la demanda. Entonces, cómo actúan los consumidores, cómo actúan los oferentes. Entonces dice, se hace la ley de la oferta. La oferta varía en sentido directo a los precios. Pues que ordenan toda esa información, llegan a su conclusión de la hipótesis, se aprueba y dice, la oferta varía en sentido directo a los precios. Si los precios aumentan, pues aprovecho para vender más porque voy a tener mayor ingresos. Si los precios bajan, ofrezco menos para obligar a que los precios aumenten. Y ese varía, mientras la demanda varía en sentido inverso a su precio, la oferta varía en sentido directo a su precio. Ese es
método científico que se utiliza y que también en economía se habla, en la economía de mercado, ya que estamos hablando de esto, se habla de equilibrios, de no mutaciones, sino de equilibrios, ¿sí? Mientras que en materialismo histórico dialéctico se habla de mutaciones, de cambios. Aquí se habla de equilibrios se dice hay un precio y una cantidad. Aquí son precios y aquí son cantidades. Tenemos una demanda que va en sentido inverso al precio. Si el precio aumenta, aumenta la demanda. Esta es una demanda y esta es una oferta. Y aquí hay un equilibrio que lo va a ver, ¿sí? Cuando ese equilibrio se perturba, se vuelve a restablecer. Aquí se habla de equilibrios y de cuestiones individuales. Se habla también del ceteris paribus, analizar un elemento y estudiar nada más ese elemento y dejar los demás constantes. Supongamos la demanda en microeconomía depende de sus precios, depende de los precios y otros bienes y servicios, depende de los gustos y preferencias y depende, pues obvio, del ingreso. Entonces aquí, ceteris paribus, se van a dejar constantes todos estos Q de X. Vamos a tener aquí con una indica que va a estar constante y indica que los precios de otros bienes y servicios, que los gustos y preferencias van a estar constantes y que el ingreso monetario va a estar constante. Entonces, por lo tanto, Q de X va a estar en función o va a depender nada más de su precio. Ese es el ceteris paribus, ¿sí? Aísla, lo ve en una forma individual y no dialéctica, como se va a ver en la economía política marxista. Y se ve otra situación que va a estar todo en función, los precios van a estar en función de la escasez. Va a tener el principio, además de tener este principio y sus dos leyes, y el principio de ceteris paribus y el principio de la escasez. Que los bienes valen
de acuerdo a la escasez. Y aquí todos estos pensamientos desde un punto de vista pues metafísico. No se habla de desequilibrios, no se habla de cambios, se habla de los principios de la filosofía, de las leyes eternas, así lo hacen, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Las leyes las quieren hacer eternas, ¿no? Las leyes van cambiando. Entonces este es un método distinto al método del materialismo histórico y dialéctico. Hasta aquí, en esta parte, vamos entendiendo cómo procede y cuál es el método científico. Y este método científico, más que estudiar la economía como una ciencia social, verlo este método científico a través de aislar las cuestiones, pues esto se aplica más que nada en las ciencias físico-naturales. Por ejemplo, cuando hay un laboratorio y se va a analizar un virus o alguna cosa, pero esto no es posible en la sociedad, ¿sí? La economía vista como un todo. Aquí hay que ser dialécticos, ver el todo. He dicho, decía un filósofo, el que estudia un solo árbol se pierde en el bosque. Y además las leyes no son eternas, esas te van transformando, van mutando, van cambiando. Pero el estudio de la filosofía empezó con esta cuestión. Los metafísicos, que lo vamos a ver, algunos eran materialistas, pero hablaban de leyes eternas, ¿sí? Y los idealistas, que fueron los que descubrieron la dialéctica, fue el más grande pensamiento que pudo haber en la historia. Entonces, hasta aquí, esta parte. Vamos a hablar qué es economía desde el punto de vista de la economía de mercado. Desde el punto de vista de la economía de mercado. En la economía de mercado sí se estudian las técnicas. Son aspectos muy técnicos en la economía de mercado. Mientras que en la economía política marxista son aspectos históricos sociales muy distintos. Eso no se estudia en economía política, pero para entender cuál es la economía, tenemos que estudiarla desde los modos de producción. Una ciencia histórica, el devenir de las actividades económicas del ser humano, del hombre, a través del tiempo. Solamente de esa forma, para que entiendan el porqué de los tres factores de la producción que se hablan mucho. Estos tres factores de la producción que voy a comentar de una vez aquí en la economía de mercado. Tres factores de la producción. Que se estudian ya en una economía de mercado, pero la que impera en este momento, que es la capitalista, y ya habla de estos tres factores de la producción: trabajo, tierra y capital. Que ya existen estos tres factores en la economía de mercado, dicen, se combinan
Estos tres factores se van a combinar para producir los bienes y servicios. Y que estos tienen una retribución en este proceso productivo en la economía de mercado. Este trabajo, el trabajador recibe sueldos y salarios. La tierra, que muchas veces se confunde y se le da otro concepto. Vamos a ver por qué tiene el concepto de renta. ¿De dónde nace ese concepto de renta ya con el estudio de la economía política marxista? Mientras que el capital, su retribución hay dos tipos de capitalistas: el empresario productor y el empresario banquero. Estos los vamos a ver históricamente cómo surgen para que se entienda. Este empresario productor recibe grandes utilidades llamadas beneficios. Y estos que dan créditos con el dinero que reciben de los ahorradores, dan créditos, reciben intereses. Entonces, el trabajo recibe sueldos y salarios, la tierra renta, y el capital recibe beneficios e intereses. Y lo vamos a ver históricamente porque confunden mucho algunos economistas que dan la economía de mercado, confunden mucho el concepto de la tierra. Y este concepto de la tierra le llaman que son los edificios. Vamos a ver que la tierra no son ningunos edificios, sino son lo que llamamos objeto de trabajo, que llamamos nosotros madre naturaleza, madre tierra. Y aquí vamos a ver la explotación que se hace del patrimonio nacional, que se le ha otorgado a través de concesiones a distintos capitalistas mexicanos y extranjeros. La explotación del patrimonio del pueblo de México, ¿sí?, que es la tierra, es la madre naturaleza, y no los edificios, como dicen algunos economistas, y cuando están dando las materias de micro o de macro. Eso no ese es el factor. Los edificios son instalaciones que se van a utilizar, vamos a verlo en ese aspecto. Entonces, hablamos de cuáles son los factores de la producción. Ahora vamos a dar qué se entiende por economía de mercado, primero, antes de pasar a la economía política marxista.
Definición. Esta economía de mercado, ¿cómo se define? En las doctrinas económicas empezamos con los primeros pensadores de la economía, y que son precisamente los griegos y romanos, en el modo de producción esclavista. El hecho de ser esclavistas y de descansar la economía en los esclavos, que ellos, la base de la producción estaba en los esclavos, les permitía a los esclavistas poder desarrollar la ciencia, el estudio de la ciencia, y que empezó con la filosofía. Entonces los griegos hablaban de qué es economía, y decían los griegos que era economía, oikonomía. Oikos igual a casa, nomía, son leyes, pero es administración. Le ponemos aquí como hablan como conocían los griegos. Ellos decían que es la administración de la casa, y desconocían nada más ese aspecto, el aspecto local, el aspecto de las grandes haciendas esclavistas de la casa. Es la administración de la casa, que ese concepto ha ido cambiando a través del tiempo, y hablemos de qué se entiende por economía en la economía de mercado, con la definición. Entonces, los griegos decían, oikos casa, nomos administración, que son leyes también. Administración de la casa, esa es la economía. Ahora la economía desde el punto de vista de mercado. Ya hemos dicho que es tanto la economía de mercado como la economía política marxista, son ciencias. Se comienza diciendo que la economía es la ciencia que estudia las leyes, porque se tienen leyes, hablando de ciencia, que regulan en primer término, hablamos la producción, la distribución, la
producción, la distribución, la circulación y consumo de los bienes escasos. Escasos. Ya que hablamos del principio de la escasez, los bienes son escasos en la economía de mercado. Aunque verán ustedes más adelante que no hay bienes escasos, hay sobreproducciones artificiales, porque esta producción no se hace para satisfacer las necesidades sociales, sino con el fin de lucro, y hay veces que se destruye producción para evitar que los precios caigan, que los precios bajen, de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. De los bienes escasos, en una economía de libre empresa. ¿Qué quiere decir esto, libre empresa? Pues el pensamiento económico surgió con los clásicos, con Adam Smith, la no intervención de la empresa. Ya había habido una intervención de la empresa por los mercantilistas, pero vamos a ver que ya en la economía capitalista, en el paso del feudalismo al capitalismo, el liberalismo se va a dar como una respuesta a la monarquía, a la autocracia, al poder absoluto del monarca, que impedía el desarrollo de la economía capitalista. Entonces, esto, primero, ciencia que estudia las leyes, porque es contra de leyes, que regulan la producción. Esta producción, ¿a qué se refiere? Pues a las técnicas de producción. Aquí sí se estudian las técnicas de producción, se estudian los costos, se estudia qué producir, cómo producirlos, si con maquinaria o con más obreros. Son técnicas que se ven, teoría de los costos, todas esas cuestiones que son muy técnicas. Por eso es necesaria, decimos, una materia introductoria de economía, para que entiendan todos los aspectos y qué es las leyes de la distribución. Ahora, la distribución. ¿En qué consiste la distribución? El reparto de la producción, supongamos que este es un gran pastel,
un pastel, pues se reparte de una forma en base a los 3 factores de la producción que ya nombramos. Trabajo, tierra y capital. La parte del capital es de esta forma, casi la mayor parte del capital. Y esta para los terratenientes, y para los trabajadores, que son mucho más, pues menos. Se hace, al trabajador le tocan los sueldos y salarios, a la tierra, a los terratenientes, pues la renta, porque ahorita ya son propietarios de nuestro país, y al capital, pues los intereses y beneficios que habíamos dicho. Trabajo, salarios, sueldos y salarios, tierra, renta, y el capital, beneficios e intereses. Esa es la distribución. ¿Y ahora qué es la circulación? ¿Qué se entiende por circulación? Pues son los flujos reales, que son los flujos de los bienes y servicios. ¿Cómo circulan estos? Y el flujo, que vamos a ver con la aparición del flujo del dinero. El trabajo, los salarios se pagan en dinero, la renta pues en dinero, los beneficios, intereses en dinero, ¿sí? Esos son los flujos. ¿Cómo va a circular? ¿Sí? Circular son flujos que están circulando por una parte de bienes y servicios y por otra de la moneda, del dinero. Eso es la circulación. Y luego la parte esta del consumo, esta es la 2, este es el 3 y este es el 4. Eso es el consumo, pues se va a ver el comportamiento. Aquí se van a tomar también en macroeconomía políticas, de acuerdo a que si el consumo está menos o está más, si hay desempleo, hay inflación. Entonces, estos son, y que es de los bienes escasos, según eso diciendo, ¿sí? Es que se basa en el principio de la escasez, y la otra parte es una economía de libre empresa, y la libre empresa empieza desde que aparece la propiedad privada, y que esa propiedad privada ya empieza principalmente, empezó con el ganado, vamos a ver, y después
se extendió hacia la tierra y en donde la tierra se hace propiedad y que ahora la tenemos en el caso de México, en donde nos han arrebatado el patrimonio nacional que estaba en la Constitución, todo eso lo van a ir viendo. Entonces, esta materia de economía, más que para mí que aprenderse las cuestiones de memoria, lo que quiero es que se cree el pensamiento crítico, el conocimiento de lo que es la economía, realmente cómo se da y cómo hay que ver para dar soluciones, pero soluciones en base a un razonamiento siempre analítico, ¿sí? Que tengan ese conocimiento, que sean críticos en este aspecto y no únicamente estudien las cosas de memoria, sino cómo va apareciendo. Aquí esta es primero lo que es la economía de mercado. Vamos a hablar de la economía con la relación de otras ciencias, tiene una gran relación, y principalmente la relación que tiene con el aspecto turístico. Ya comentamos que hay 3 sectores de la producción. El sector primario, que es la obtención de las primeras materias. El sector secundario, que es la industria, que es la transformación de las primeras materias que se obtiene de la agricultura, la ganadería, la pesca, ¿sí? De las primeras materias. Y la de los servicios que es propiamente dentro de la circulación, los servicios que son los llamados bienes intangibles, y los bienes que son tangibles son bienes materiales. Entonces, en este aspecto hablamos de que el turismo está dentro de lo que son los servicios. En el turismo primero vamos a ver cuál es su conceptualización. El turismo se dice mucho que se menciona que el turismo es una ciencia. Se comenta que el turismo es un fenómeno también. Se comenta que el turismo es una industria. Y se comenta que el turismo es una actividad económica. O es una actividad, nada más vamos a poner como una actividad en este momento. El turismo no es aún una ciencia porque no ha creado una serie de leyes, principios
aunque hay un lenguaje más o menos que se habla, pero eso también tiene su lenguaje, hablar, por ejemplo, de economía industrial, de economía agrícola. Aquí podemos hablar de economía turística y tiene un lenguaje particular, pero no tiene una serie de principios y leyes. Entonces, no es una ciencia el turismo. Se comenta que es un fenómeno, tampoco es un fenómeno el turismo. Un fenómeno es algo que surge momentáneamente y que no vuelve a repetirse. Si se dio un fenómeno o se da ese fenómeno y se va a dar esporádicamente. No, el turismo es una realidad. El turismo ha avanzado mucho y sobre todo el turismo también en la clase trabajadora, con esta cuestión de haber obtenido pues vacaciones, de haber obtenido algunas algunas cuestiones que son aparte de su salario, algunos beneficios como aguinaldos, como pago de vacaciones, etcétera, en donde pues es una ventaja también para la clase trabajadora que pueda hacer turismo. Entonces no es ningún fenómeno, porque es una realidad. El turismo es una realidad, una industria que está dentro de la transformación. Podemos encontrar que hay unos, por ejemplo, las artesanías, los recuerdos que compran los turistas cuando van a determinados pueblos mágicos o a determinados lugares, a las playas y eso, y hay artesanías, son que sirven para el turismo, pero son mínimos en cuanto a lo que es la cuestión industrial. No llega a eso el turismo como industria, ser considerado como industria, dado que no podemos hablar también de gasolina específica para los turistas, no podemos hablar de alimentos especial para los turistas, no podemos hablar de jabón para los turistas, no podemos hablar de todos los artículos que se utilizan para su aseo, no podemos hablar de eso específicamente para los turistas. La gasolina sirve para el transporte interno en el país y no nada más para el turismo. Entonces, tenemos que hablar principalmente entonces de servicios. Y que si el turismo es una actividad, sí es una actividad, porque el turismo no es gratuito, no es gratuito, se da principalmente si se tienen ingresos para poder gastar, para poder consumir. Entonces tenemos que hablar principalmente, es una actividad económica. Y tenemos que hablar de los servicios turísticos como son el servicio empresas, no industrias, sino empresas de servicios, como son empresas de servicios de hospedaje, empresas de servicios de alimentación,
empresas de servicios de transportación estos son los llamados en economía internacional se habla de exportaciones y lo van a ver e importaciones invisibles. Un turista extranjero que viene aquí al país no viene y se va a llevar el hotel, ¿sí? No se va a llevar el restaurante, come esto, pero es como una exportación porque están entrando divisas, están entrando dólares y eso lo van a ver ustedes más adelante cuando estudien macroeconomía y comercio internacional. Pero esto tenemos que hablar de empresas de servicios de hospedaje, de alimentación y transportación y otras empresas intermediarias como son las agencias de viajes, y líneas de transportación. Entonces consideran servicios, o sea, no se puede hablar de jabón para el turista o de gasolina para el turista. Se tiene que hablar de los servicios, son empresas, no industrias, no confundirlo porque las empresas pueden ser industriales, agrícolas o empresas de servicios como es en el turismo. Entonces, ¿y qué es el principal objetivo que mueve al turismo? El turismo va a satisfacer. ¿Qué tipo de necesidad satisface el turismo? ¿Cuál es el aspecto primordial en el turismo? Es la recreación, reponer esas fuerzas productivas para poderse regresar a su trabajo. Pero es una motivación y de esas son empresas de servicios, hospedaje, alimentación, transportes, agencias de viajes y de servicios de espectáculos que hay, servicios de espectáculos y servicios de juegos mecánicos, por ejemplo Disneylandia y otras cuestiones, ¿sí? Esto es, pero es una motivación de recreación. Entonces, ¿qué tipo de bien satisface? Los bienes y servicios en general, los bienes principalmente primarios, pues satisfacen una necesidad fisiológica. Pues aquí el turismo va a satisfacer necesidades fisiológicas.
Por eso es también tan importante el aspecto de la mercadotecnia en turismo, porque aquí el servicio es muy distinto al bien. Un bien se puede almacenar, ya sea en refrigeradores, ya sea en una bodega, ¿sí? Dependiendo del tipo de bien que sea, se pueden almacenar, pero el servicio no. El servicio o se hace o no se hizo. Entonces, por eso es tan importante la mercadotecnia aquí, que van a estudiar ustedes en este aspecto. Esto se lo estoy dando en un panorama únicamente general, porque vamos a entrar a la parte que es importante que conozcan la cuestión histórica, para que tengan ustedes cómo surge la conceptualización en el aspecto de la economía. Vamos a dejar hasta esta parte este video para entrar al video donde vamos a hablar ya del método del materialismo histórico, y vamos a hablar de cómo se va a dar la cuestión histórica, cómo van a obtener ustedes los conceptos a través de las actividades del hombre históricamente, en su desarrollo histórico. Entonces, por esta parte concluimos este primer video. Van a ir videos complementarios a los videos clases que les voy a estar dando, estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 3M1, 3M2 y 3M3. Entonces, hasta aquí paramos este video para dar paso a otro video más, al segundo. Este va a ser